Mi nombre es Bex y sirvo como observador táctico para la Coalición de Defensa Galáctica. En mis 300 años de servicio militar, he sido testigo de innumerables batallas, errores estratégicos y lo que la mayoría de las especies generosamente llaman decisiones de mando. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de presenciar en aquella abarrotada sala de reuniones a bordo de la nave insignia Amanecer Eterno. La sesión de emergencia había sido convocada con el típico bombo burocrático: 47 especies representadas, 847 naves bajo mando y un problema muy grande que se dirigía hacia nosotros. El enjambre del vacío, esas encantadoras langostas devoradoras de formas del borde exterior, había decidido visitar nuestro sector. 10.000 de ellas para ser precisos. Ajusté mi equipo de grabación y me acomodé en mi cápsula de observación, esperando la habitual muestra de posturas interespecie y brillantez táctica. Lo que obtuve, en cambio, fue, bueno, permítanme decirles que las academias militares de toda la galaxia deberían usar esta grabación como una clase magistral sobre cómo no dirigir un consejo de guerra. El almirante Korat del Imperio Centuri estaba de pie ante la pantalla holográfica, gesticulando dramáticamente con sus antebrazos hacia la proyección táctica. La situación es grave, anunció, su voz con ese tono particular que sugería que todos los demás en la sala eran ligeramente torpes. Pero hemos enfrentado peores probabilidades antes. En realidad, no. No, en realidad no las habíamos enfrentado. Pero, ¿quién era yo para interrumpir con hechos inconvenientes? Nuestra estrategia es sólida, continuó el almirante Korat, aparentemente viviendo en alguna realidad alternativa donde las matemáticas funcionaban de manera diferente. Mantenemos la formación. Seguimos el protocolo. Les mostraremos a estas criaturas el poder de la guerra civilizada. Un coro de acuerdo se extendió entre los capitanes reunidos. Asentimientos, clics y varios sonidos de aprobación apropiados para cada especie llenaron el aire. Todo era muy tranquilizador, de la misma manera que ignorar una fuga de plasma es tranquilizador justo hasta que tu nave explota. Entonces lo escuché. Un sonido que, en retrospectiva, cambiaría todo. Alguien se rió. No la risita diplomática y educada que pasa por humor en estos entornos formales. Era una risa humana genuina, sin filtro. Del tipo que sugiere que alguien acaba de escuchar la cosa más ridícula imaginable y no puede contener su diversión. Cada cabeza, matriz de sensores y órgano óptico en la sala se giró hacia la fuente. Allí, sentada en lo que claramente era el asiento menos prestigioso de la mesa, había una humana. Joven, incluso para los estándares humanos. Cabello oscuro recogido en lo que su especie llama una cola de caballo, vistiendo un uniforme que de alguna manera lograba parecer tanto reglamentario como rebelde al mismo tiempo. Capitana Maya Torres, según mis archivos de datos, 23 años estándar de edad, la capitana más joven en la historia de la flota de la coalición. Y, a juzgar por la expresión que se extendía por su rostro, alguien que aparentemente encontraba nuestra inminente destrucción bastante divertida. ¿Hay algo que le gustaría compartir, capitana Torres? La voz del almirante Korat podría haber congelado el metano. Maya, y sí, la llamaré Maya porque los títulos formales parecen ridículos al describir a alguien que está a punto de redefinir la guerra tal como la conocemos, se aclaró la garganta. Bueno, almirante, dijo, solo me preguntaba si habíamos considerado la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, seguir exactamente las mismas tácticas que el enjambre del vacío ha estado derrotando sistemáticamente durante los últimos 6 meses no sea nuestra mejor opción. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento me pregunté si mis receptores de audio habían fallado. El capitán Cillón de la hegemonía realmente emitió ese sonido de quejido que su especie produce cuando se enfrenta a conceptos que desafían su cosmovisión. Capitana Torres, dijo el almirante Korat lentamente, usted ha estado al mando por exactamente 73 días. Algunos de nosotros hemos estado librando guerras espaciales desde antes de que su planeta tuviera viajes interestelares. Quizás debería escuchar y aprender en lugar de cuestionar estrategias probadas. La sonrisa de Maya era absolutamente depredadora. Oh, estoy aprendiendo, almirante. Estoy aprendiendo que las estrategias probadas funcionan muy bien, hasta que dejan de hacerlo. Y el enjambre del vacío parece haber descubierto exactamente cómo funcionan nuestras estrategias probadas. Absurdo, resopló el capitán Bevelis de la Federación de Comercio. La doctrina militar existe por una razón. Seguimos la formación. Coordinamos nuestro fuego. Mantenemos la disciplina.
Estos son los cimientos de la guerra civilizada. ¿Verdad?, dijo Maya, recostándose en su silla con esa confianza casual que solo los humanos parecen poseer cuando se enfrentan a probabilidades imposibles. Guerra civilizada contra un enemigo que literalmente se come las naves estelares y se reproduce consumiendo metal. Estoy segura de que quedarán muy impresionados por nuestra disciplina. Me encontré inclinándome hacia adelante en mi cápsula de observación. Esto iba a ser espectacular o catastrófico, posiblemente ambas cosas. Los cromatos faciales del almirante Korat cambiaron a lo que reconocí como una furia apenas contenida. Capitana Torres, ¿observará el protocolo adecuado o será relevada del mando? Almirante, replicó Maya, y su voz llevaba una nota que hizo que mis sistemas defensivos se activaran automáticamente. Con todo respeto, en unas 6 horas, su protocolo nos va a matar a todos. Pero bueno, al menos moriremos con una integridad de formación adecuada. La explosión de indignación de los capitanes reunidos fue inmediata y apasionada. Múltiples especies comenzaron a hablar simultáneamente, creando una cacofonía que mi traductor luchaba por procesar. A pesar de todo, Maya se sentó tranquilamente, observando el caos que había creado con la expresión satisfecha de alguien que acababa de demostrar su punto. Fue el capitán Teron del Cuerpo de Defensa de Marte quien finalmente habló en medio del tumulto. Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir. La sala volvió a quedar en silencio. Teron también era humano, pero lo suficientemente mayor y experimentado como para que incluso las especies más xenófobas respetaran su historial de servicio. Gracias, dijo Maya, poniéndose de pie y caminando hacia la pantalla holográfica. Aquí está la cuestión del enjambre del vacío. No son estúpidos. No son aleatorios. Son adaptativos. Cada vez que los enfrentamos con tácticas estándar, aprenden, contrarrestan, mejoran. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, esperando resultados diferentes. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica, resaltando la formación enemiga. Miren su vector de aproximación. Miren su distribución de naves. Se están posicionando para contrarrestar perfectamente nuestra formación de línea de batalla estándar. Saben exactamente lo que vamos a hacer porque ya lo hemos hecho 8 veces. ¿Y qué sugiere?, preguntó el almirante Korat, su tono sugiriendo que cualquier cosa que estuviera a punto de decir sería ridícula e imposible. La sonrisa de Maya era lo suficientemente afilada como para cortar el blindaje del casco. Sugiero que dejemos de ser predecibles. Sugiero que dejemos de luchar como seres civilizados y empecemos a luchar como humanos. El silencio que siguió estaba preñado del tipo de tensión que suele preceder a innovaciones revolucionarias o a desastres completos. En este caso, como estaba a punto de aprender, sería ambas cosas. Los humanos, dijo el almirante Korat lentamente, apenas han salido de su fase primitiva. Su especie ha estado en el espacio por menos de 2 siglos. ¿Qué podrían saber ustedes sobre la guerra que nosotros no sepamos? La risa de Maya regresó. Pero esta vez, llevaba un filo que hizo que varias especies activaran inconscientemente sus escudos personales. Almirante, mi especie ha estado en guerra consigo misma durante la mayor parte de nuestra historia registrada. Hemos tenido guerras civiles, guerras mundiales, guerras frías, guerras comerciales y guerras libradas por cosas tan estúpidas que nuestros propios historiadores se avergüenzan de escribir sobre ellas. Hemos luchado con palos, piedras, metal, fuego, productos químicos, armas nucleares y cualquier otra cosa que pudimos conseguir. La guerra no es algo que aprendamos de los libros de texto, almirante. La guerra es lo que somos. Y con esas palabras, pronunciadas con casual certeza en una sala llena de profesionales militares que de repente se dieron cuenta de que quizás no sabían tanto sobre el conflicto como pensaban, Maya selló todos nuestros destinos. El enjambre del vacío estaba a 6 horas de distancia y estábamos a punto de descubrir lo que los humanos entendían por guerra incivilizada. Debería haber estado aterrorizado. En cambio, me encontré extrañamente emocionado por ver lo que sucedería a continuación. Comienzan los preparativos de la flota. 4 horas después, empezaba a entender por qué los humanos tienen fama de ser impredecibles. Mientras todas las demás especies de la flota realizaban las últimas comprobaciones de equipo y revisaban los protocolos de batalla, Maya Torres estaba en el comedor de su nave, comiendo tranquilamente lo que parecía un sándwich y jugando a algún tipo de juego de cartas con su tripulación. Mis transmisiones de observación mostraban escenas similares en todas las naves humanas.
sin pánico, sin conferencias estratégicas de última hora, sin discursos dramáticos sobre el honor y el deber, solo humanos haciendo cosas notablemente ordinarias mientras se preparaban para enfrentar a un enemigo que había destruido 3 flotas sectoriales enteras. Son la especie más valiente de la galaxia, murmuré para mí, o han perdido completamente la cabeza. Resultó que estaba a punto de descubrir que era ambas cosas. El enjambre del vacío emergió del hiperespacio con el tipo de destello dramático que habría impresionado a los críticos de teatro de 12 sistemas. 10.000 naves, si es que se podían llamar naves a esas monstruosidades orgánicas y retorcidas, se materializaron en perfecta formación. Parecían como si alguien hubiera tomado el concepto de nave espacial y lo hubiera pasado por un filtro de pesadilla diseñado por un biólogo particularmente perturbado. La batalla comienza. La voz del almirante Korat crepitó a través del sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, mantengan formación. Prepárense para el combate. Muéstrenles la fuerza de la coalición. 847 naves se movieron a la formación tradicional de línea de batalla. Era hermoso, de la misma manera que son hermosos los elaborados arreglos funerarios, precisos, ordenados y completamente condenados. El enjambre del vacío respondió exactamente como Maya había predicho. Sus naves fluían como metal líquido, reposicionándose para maximizar sus ventajas contra nuestra formación. Habían visto esto antes. Sabían exactamente cómo se desarrollaría esta danza. Naves enemigas moviéndose para interceptar, informó el capitán Bellis. Todas las naves, prepárense para una andanada coordinada de fuego. Observé la pantalla táctica con creciente fascinación y horror. El enjambre del vacío se estaba dividiendo en 3 grupos distintos. Uno se posicionaba para atacar nuestra línea de frente. El segundo se movía para flanquear nuestra ala de estribor. El tercero, espera, ¿a dónde iba el tercer grupo? La voz de Maya interrumpió la charla de comunicación. Se están posicionando para un movimiento de pinza. El tercer grupo se mueve para atacar nuestras formaciones traseras. Necesitamos ajustar nuestro posicionamiento. Capitana Torres, replicó el almirante Korat con la paciencia de alguien que explica física básica a un niño. Nuestra formación ha sido probada en innumerables combates. No romperemos la formación basándonos en especulaciones. No es especulación, Maya replicó. Mire sus patrones de movimiento. Están preparando exactamente la misma formación de ataque que usaron contra la flota de la hegemonía en la estación Kepler. La flota de la hegemonía fue derrotada debido a un liderazgo deficiente, interrumpió el capitán Zillon, pero aparentemente olvidando que sus propias naves habían estado entre las destruidas en la estación Kepler. Nuestra formación resistirá. La respuesta de Maya fue lo suficientemente colorida como para que mi traductor se detuviera varios segundos, aparentemente tratando de encontrar equivalentes apropiados en el lenguaje estándar galáctico. El primer intercambio de fuego comenzó exactamente según lo previsto. Nuestras naves abrieron fuego con andanadas coordinadas de plasma, creando hermosas corrientes de energía destructiva que iluminaron el espacio como una celebración festiva. Fue perfecto de manual, disciplinado, profesional, completamente ineficaz. Las naves del enjambre del vacío absorbieron el fuego de plasma como una esponja absorbe agua, sus cascos orgánicos ondularon y brillaron, pero no mostraron signos de daño real. En respuesta, lanzaron lo que solo podría describirse como proyectiles vivientes, cosas masivas y retorcidas que se movían por el espacio con inteligencia y propósito evidentes. Biotorpedos entrantes, informó el capitán Teron desde la nave insignia del Cuerpo de Defensa de Marte. Todas las naves, maniobras evasivas. Aquí fue donde las cosas comenzaron a ir espectacularmente mal. Las maniobras evasivas, tal como las definía la doctrina de la coalición, significaban movimientos precisos y coordinados diseñados para mantener la integridad de la formación mientras se evitaba el fuego enemigo. Lo que no tuvo en cuenta fue la capacidad de las armas enemigas para cambiar de rumbo en pleno vuelo, acelerar de forma independiente, y aparentemente, tomar decisiones tácticas por sí mismas. Los biotorpedos se estrellaron contra nuestra formación como meteoros guiados. Pero en lugar de explotar, hicieron algo mucho peor. Se adhirieron a nuestras naves y comenzaron a alimentarse. Oh, brecha en la cubierta 7, llegó el informe de pánico desde la nave del capitán Bellis. No, espera. La brecha se está expandiendo. Está atravesando los mamparos. Observé con fascinación horrorizada cómo el crucero de la Federación de Comercio, Prosperidad, comenzaba a disolverse de adentro hacia afuera.
El biotorpedo de alguna manera había penetrado el casco y estaba consumiendo la nave desde dentro, convirtiendo metal y energía en más de sí mismo. Todas las naves, mantengan formación, ordenó el almirante Korat, incluso mientras su propia nave temblaba bajo el impacto de 3 biotorpedos. Devuelvan el fuego. Concéntrense en sus naves líderes. La voz de Maya llevaba una nota de urgencia desesperada. La formación no está funcionando. Necesitamos dispersarnos. Necesitamos usar tácticas de ataque y huida. Necesitamos dejar de luchar contra ellos en sus propios términos. Negativo, Capitana Torres. Seguimos el protocolo. El protocolo, resultó, era una forma maravillosamente eficiente de hacer que todos murieran. La segunda ola de biotorpedos fue más grande y rápida que la primera. Golpearon nuestra formación con precisión quirúrgica, apuntando a naves de mando y cruceros pesados. La hermosa y ordenada línea de batalla comenzó a parecerse a una sala de emergencias de hospital durante un brote de peste. La nave insignia del capitán Celon, el orgullo de la hegemonía, simplemente se desvaneció en una nube expansiva de materia orgánica. En un momento estaba allí, disparando ráfagas de plasma con intensidad desesperada. Al siguiente, no había más que una masa retorcida de biomateria del enjambre del vacío donde había estado una nave. Se está desintegrando, informó el capitán Teron, su voz cuidadosamente controlada a pesar del caos que estallaba alrededor de su nave. Hemos perdido 17 embarcaciones en los primeros 10 minutos. 17 naves desaparecidas así como así. Mantengan formación, repitió el almirante Korat. Pero su voz carecía de su confianza anterior. Todas las naves, mantengan formación y continúen el fuego coordinado. La respuesta de Maya fue inmediata y explosiva. ¿Mantener la formación? Almirante, la formación nos está masacrando. Miren la pantalla táctica. Miren lo que nos están haciendo. Ella tenía razón, por supuesto. El enjambre del vacío había vuelto nuestras propias ventajas tácticas contra nosotros. Nuestra formación nos hacía predecibles. Nuestra coordinación nos hacía blancos fáciles. Nuestra disciplina nos volvía inflexibles cuando la flexibilidad era lo único que podría salvarnos. Pero la tradición militar es algo poderoso, incluso cuando contribuye activamente a tu destrucción. Capitana Torres, dijo el almirante Korat, ¿seguirá las órdenes o será relevada del mando? Almirante, replicó Maya, y pude oír algo cambiar en su voz, algo que hizo que el equivalente de mi especie a los pelos se le erizara en anticipación. Con todo respeto, señor, sus órdenes nos están matando. La tercera ola de biotorpedos llegó justo cuando ella terminó de hablar. Esta vez, estaban acompañadas por las propias naves del enjambre del vacío, moviéndose en patrones que parecían desafiar tanto la física como la lógica. Fluyeron alrededor de nuestra formación como agua alrededor de rocas, golpeando puntos débiles que nuestra propia doctrina táctica había creado. El sistema de comunicaciones estalló en llamadas de socorro superpuestas, informes de daños y solicitudes cada vez más desesperadas de nuevas órdenes. A pesar de todo, pude escuchar la voz de Maya intentando coordinar acciones defensivas, sugiriendo modificaciones tácticas y, en general, tratando de salvar vidas mientras era sistemáticamente ignorada por la cadena de mando. La nave del capitán Turen recibió un impacto directo de lo que parecía ser un asteroide viviente. Sala de máquinas destruida, informó con la calma profesional que los humanos parecen mantener incluso mientras mueren. Soporte vital fallando. Recomiendo que todas las naves rompan formación y ataquen de forma independiente. Negativo, respondió el almirante Korat, incluso mientras su propia nave temblaba bajo el asalto sostenido de biotorpedos. Mantenemos formación. Seguimos el protocolo. En ese momento, viendo cómo nuestra estrategia de batalla cuidadosamente planificada se desmoronaba en caos y muerte, comencé a entender algo sobre los humanos que ningún manual militar había explicado jamás. No solo libraban guerras. Las sobrevivían. Y empezaba a darme cuenta, una diferencia muy significativa entre esos dos conceptos. Maya Torres estaba a punto de enseñarle a toda la galaxia exactamente lo que esa diferencia significaba. Colapso de la estructura de mando. A los 23 minutos de la batalla, observé cómo la cadena de mando comenzaba a desintegrarse como papel de seda en una tormenta de plasma. Comenzó con la nave insignia del almirante Korat recibiendo lo que los humanos probablemente llamarían un nivel de daño de día realmente malo.
El Amanecer Eterno, orgullo de la flota Centuri y cuartel general móvil de toda nuestra operación, se encontró blanco de no uno, ni dos, sino 7 biotorpedos simultáneamente. Observé a través de mis transmisiones de observación cómo la enorme nave, que horas antes había parecido tan imponente, comenzaba a ceder y retorcerse bajo el asalto. Almirante Korat, a todas las naves, llegó la transmisión, aunque la estática ya estaba corrompiendo la señal. Mantengan la integridad de la formación, coordenadas a seguir. La transmisión se cortó en estática, luego en nada en absoluto. Las luces del Amanecer Eterno parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Un momento después, la nave comenzó a desintegrarse en cámara lenta. Enormes trozos de blindaje del casco se alejaban a la deriva como hojas en una brisa otoñal. Nave de mando caída, informó el capitán Teron, su voz con el tipo de calma profesional que yo comenzaba a asociar con los humanos en situaciones de crisis. Repito, la nave insignia está destruida. El almirante Korat ha desaparecido. En el breve silencio que siguió, pude escuchar prácticamente a los 800 capitanes de naves restantes tratando de averiguar quién se suponía que debía dar las órdenes. Ahora, la belleza de la jerarquía militar rígida es que todos conocen su lugar. El problema con la jerarquía militar rígida es que cuando la parte superior de la cadena es devorada por monstruos espaciales, todo lo que está debajo tiende a entrar en pánico. Soy el capitán Bellis de la Federación de Comercio, llegó una voz a través de la matriz de comunicaciones. Como capitán de mayor rango presente, asumo el mando de la flota. Todas las naves, mantengan la formación actual. Y el capitán Bellis nunca terminó esa frase. Su nave, el Golden Venture, eligió ese momento para experimentar lo que los historiadores militares describirían más tarde como un desensamblaje rápido e imprevisto. Un grupo de cazas del Enjambre del Vacío se había adherido a su nave y aparentemente estaban llevando a cabo una especie de frenesí de alimentación. Bellis ha caído, la voz de Maya cortó el caos con asombrosa claridad. Capitán Morgrim del Cuerpo de Defensa Titán. Usted es el siguiente en la cadena de mando. Negativo, llegó la respuesta de Morgrim, aunque su voz sonaba claramente tensa. Mi nave está bajo un ataque pesado. No puedo asumir el mando de la flota en este momento. Transfiero la autoridad a... La transmisión de Morgrim terminó en lo que sonó como una explosión, seguida por el crepitar distintivo de la matriz de comunicación de una nave siendo consumida por materia bioorgánica. Esto se estaba convirtiendo en un patrón, y no uno particularmente alentador. Mando de la flota a la capitana C de la coalición del borde exterior, continuó Maya, ella aparentemente habiéndose autoproclamado una especie de coordinadora no oficial para nuestra estructura de mando que se reducía rápidamente. Zex, aquí, llegó la respuesta. Actualmente estoy intentando extraer mi nave de lo que parece ser un asteroide viviente que está tratando de digerir mi casco. No puedo asumir el mando. Recomiendo. La línea se cortó. De nuevo. Empezaba a sospechar que el Enjambre del Vacío había descubierto nuestra estructura de mando y estaba atacando sistemáticamente a los oficiales de alto rango. O eso, o simplemente estaban destruyendo naves al azar y nuestro liderazgo tuvo la particular mala suerte. Dado lo que estaba aprendiendo sobre el pensamiento táctico humano, empezaba a inclinarme por la primera opción. Esto es ridículo, la voz de Maya crepitó a través del sistema de comunicación de la flota. Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos transferir la autoridad de mando. Todas las naves, soy la capitana Torres de la nave de defensa terrestre Defiant. Estoy implementando protocolos de coordinación de emergencia. Todas las naves, acusen recibo. Las respuestas llegaron en una avalancha de diferentes idiomas, protocolos de comunicación y lo que solo puedo describir como diversas formas de pánico electrónico. Pero llegaron. Nave tras nave, representando a docenas de especies y entidades políticas diferentes, comenzó a responder a una humana de 23 años que, según todos los manuales militares de la galaxia, no tenía absolutamente ninguna autoridad para darles órdenes. Capitana Torres, llegó una transmisión del capitán Elvic de la República Centauri. Usted no tiene la autoridad para asumir el mando de la flota. El protocolo dicta que... Capitán Elvic, Maya interrumpió, y su voz llevaba un tono que podría haber atravesado el blindaje. El protocolo dicta que sigamos una cadena de mando. Desafortunadamente, nuestra cadena de mando está siendo devorada en este momento. Así que tenemos dos opciones, podemos pasar los próximos 10 minutos discutiendo sobre quién tiene la autoridad para dar órdenes, o podemos pasar los próximos 10 minutos tratando de mantenernos con vida.
Su elección. El silencio que siguió fue roto por el sonido de la nave del capitán Elvic recibiendo fuego intenso. Entendido, replicó con brusquedad. Fuerzas Centauri acusan recibo de su coordinación. ¿Cuáles son sus órdenes? Lo que siguió fue quizás la asunción de mando militar más caótica de la historia galáctica. Pero Maya Torres, quien 12 horas antes había sido despreciada como una advenediza inexperta, de repente se encontró intentando coordinar los restos de una flota multiespecie mientras estaba bajo ataque activo de un enemigo que parecía específicamente diseñado para contrarrestar todo lo que creíamos saber sobre la guerra espacial. Todas las naves, rompan formación, ordenó Maya. Repito, rompan formación y ataquen de forma independiente. Usen su movilidad. Háganse objetivos impredecibles. Negativo, llegó una voz de algún lugar de la flota. El protocolo de la coalición exige. El protocolo de la coalición, replicó Maya bruscamente, es lo que nos metió en este lío. Miren a su alrededor. Cuenten las naves que hemos perdido siguiendo el protocolo. Luego díganme que también nos está funcionando el protocolo. Ella tenía razón, un punto muy agudo y muy preciso que en ese momento estaba siendo demostrado por la destrucción sistemática de nuestras fuerzas. Naves hegemonía están rompiendo formación, informó el capitán Cerus del cuerpo diplomático. Naves Centuri están intentando retirarse. La estructura de mando está completamente comprometida. Esto era cierto. Lo que había comenzado como una acción de flota coordinada se estaba degenerando rápidamente en algo que se asemejaba a una pelea de bar muy grande y muy desesperada. Las naves se dispersaban en todas direcciones. Algunas intentaban retirarse, otras intentaban enfrentarse al enemigo de forma independiente, y unas pocas simplemente permanecían inertes en el espacio porque sus tripulaciones aparentemente se habían rendido por completo. Todas las naves, la voz de Maya cortó el caos de nuevo, escuchen con atención. El enjambre del vacío espera que luchemos como una flota. Esperan coordinación. Esperan previsibilidad. Así que vamos a dejar de darles lo que esperan. Capitana Torres, llegó una transmisión de la Fuerza de Defensa Riel. ¿Qué sugiere? La risa de Maya llegó a través del sistema de comunicación y llevaba una nota que hizo que mis sistemas defensivos se activaran automáticamente. Estoy sugiriendo que dejemos de luchar como seres civilizados y empecemos a luchar como humanos. Divídanse en grupos de 3 a 5 naves. Usen tácticas de ataque y huida. Apunten a sus naves aisladas. Hagan que los persigan. Fórcenlos a dispersar su formación. Eso no son tácticas estándar de la coalición, protestó alguien cuya nave no pude identificar a través de la estática de comunicación. Las tácticas estándar de la coalición, replicó Maya con el tipo de paciencia que suele reservarse para explicar conceptos sencillos a niños muy lentos, han resultado en que perdamos 2/3 de nuestra flota en los primeros 30 minutos de combate. Creo que es hora de intentar algo diferente. Como para enfatizar su punto, otra nave apareció en mi pantalla táctica con la alegre anotación destruida junto a su identificador. Nos quedaban 512 naves, y el enjambre del vacío apenas había roto su formación. Todas las naves, continuó Maya, si quieren sobrevivir la próxima hora, seguirán mi liderazgo. Si quieren mantener el protocolo y el procedimiento militar adecuado, son bienvenidos a hacerlo, solo háganlo en otro lugar, porque no voy a verlos morir siguiendo órdenes de gente que ya está muerta. La brutal honestidad de esa declaración cortó los últimos vestigios de cortesía militar formal como un cortador de plasma a través del blindaje del casco. Uno por uno, los capitanes de las naves comenzaron a reconocer la coordinación de Maya. No porque ella tuviera la autoridad para comandarlos, sino porque era la única persona en toda la flota que parecía tener alguna idea de cómo mantenerlos con vida. En el espacio de 30 minutos, Maya Torres había pasado de ser una oficial subalterna despedida a comandante de facto de la flota. No por ascenso, no por protocolo y ciertamente no por política. Había asumido el mando por el simple expediente de tener razón cuando todos los demás estaban catastróficamente equivocados. Y mientras observaba cómo el enjambre del vacío comenzaba a reaccionar a nuestras tácticas repentinamente impredecibles, me di cuenta de que estábamos a punto de descubrir cuán peligrosos podían ser los humanos cuando dejaban de pretender ser civilizados. Maya toma el control. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría viendo a una humana de 23 años darle la vuelta a la doctrina militar mientras luchaba por su vida contra monstruos espaciales bioorgánicos, los habría recomendado para una evaluación psicológica.
Si luego me hubieran dicho que sus tácticas poco convencionales realmente comenzarían a funcionar, me habría recomendado a mí mismo para una evaluación psicológica. Pero allí estaba yo, observando a Maya Torres demostrar que a veces la mejor manera de resolver un problema imposible es ignorar por completo todo lo que te han enseñado sobre cómo resolver problemas. Escuadrón hecho, aquí Defiant, la voz de Maya crepitó a través de la matriz de comunicación mientras su nave se zambullía entre dos naves del enjambre del vacío con el tipo de precisión temeraria que habría provocado pesadillas a los inspectores de seguridad. Destruyan los conjuntos de sensores, no sus cascos. Necesitamos cegarlos, no matarlos. Entendido, Defiant, llegó la respuesta del teniente comandante parte del cuerpo de defensa de Soul. Enganchando los conjuntos de sensores con ráfagas de plasma focalizado. Este era un pensamiento táctico que habría horrorizado a todos los instructores de las academias militares de la galaxia. La doctrina estándar dictaba que se debían atacar los motores o los sistemas de armas enemigos. Ciertamente no se desperdiciaba munición en el equipo de sensores cuando se enfrentaban probabilidades abrumadoras. Pero Maya parecía operar bajo la suposición de que la doctrina estándar era más una sugerencia que un requisito. Los resultados fueron educativos. Las naves del enjambre del vacío, repentinamente privadas de su entrada sensorial, comenzaron a comportarse como animales confusos. Dispararon al azar, chocaron entre sí, y en general, mostraron el tipo de coordinación que se esperaría de un grupo de turistas ebrios intentando navegar una estación espacial. Todas las naves, continuó Maya, aparentemente entusiasmada con su tema. El enemigo utiliza coordinación biológica. Interrumpan sus sentidos y interrumpirán su capacidad de funcionar como una fuerza unificada. Apunten a los sensores, nodos de comunicación y cualquier cosa que parezca que podría estar pensando. Capitana Torres, llegó una transmisión del comandante Yuki del consorcio minero Titán. Tenemos múltiples naves con daños críticos. Solicitamos permiso para retirarnos a una distancia segura. La respuesta de Maya fue inmediata y completamente descabellada. Negativo, comandante. ¿Qué tan críticos son los daños? El soporte vital está fallando en 3 naves. Los sistemas de motor están comprometidos en 2 más. La integridad del casco está al 30% en la plataforma minera Prosperidad. Perfecto, dijo Maya. Y juro que pude oírla sonreír a través del sistema de comunicación. Pongan esas naves en curso de colisión con las naves más grandes del enjambre del vacío que puedan encontrar. Evacúen a las tripulaciones a naves de apoyo y conviertan sus naves dañadas en misiles guiados. El silencio que siguió a esta sugerencia fue tan profundo que por un momento me pregunté si toda la flota había quedado muda ante la audacia de lo que acababa de proponer. Capitana Torres, dijo el comandante Yuki lentamente, está sugiriendo que usemos nuestras propias naves como armas. Comandante, replicó Maya con el tono casual de alguien que discute planes para el almuerzo. Esas naves van a ser destruidas de todos modos. La cuestión es si son destruidas inútilmente o si se llevan algunos enemigos consigo. Su elección. Música, este fue el momento en que me di cuenta de que los humanos abordan la guerra con una mentalidad fundamentalmente diferente a la de todas las demás especies de la galaxia. Nosotros pensamos en términos de preservar recursos, minimizar pérdidas y lograr objetivos con la máxima eficiencia. Los humanos piensan en términos de hacer que el otro lado se arrepienta de haber iniciado la pelea en primer lugar. Nuestra plataforma minera Prosperidad, informó el comandante Yuki después de una breve pausa, acusando recibo. Evacuación de la tripulación en curso, estableciendo curso de colisión para la nave principal del enjambre del vacío. Lo que siguió fue una demostración de creatividad táctica que habría sido hermosa si no hubiera sido tan completamente aterradora. Pero la plataforma minera dañada, una enorme nave industrial construida para el procesamiento de asteroides, aceleró hacia la nave más grande del enjambre del vacío en el área inmediata. En el último momento, justo antes del impacto, detonó sus cargas mineras. La explosión fue visible desde 3 sistemas estelares de distancia. Cuando el plasma se dispersó y mis sensores se recalibraron, la nave del enjambre del vacío simplemente había desaparecido. Ni dañada, ni inhabilitada, desaparecida, junto con 12 naves enemigas más pequeñas que habían sido atrapadas en el radio de la explosión. Bueno, dijo Maya en el silencio atónito que siguió, eso funcionó mejor de lo esperado. Pero no había terminado. Ni de cerca. Todas las naves civiles en el área, continuó, soy la capitana Torres de la Fuerza de Defensa de la Coalición. Necesitamos su ayuda.
Capitán, llegó una voz que reconocí como la del capitán Santos de la Marina Mercante. Somos naves civiles. No estamos equipados para operaciones de combate. La risa de Maya fue aguda y peligrosa. Capitán Santos, usted está pilotando un carguero con una carga completa de equipo industrial. Eso lo convierte en un sistema potencial de entrega de armas. ¿Tiene explosivos mineros a bordo? Sí, pero, equipo de construcción, herramientas de corte, maquinaria pesada. Capitana Torres, replicó Santos, no somos naves de guerra. No podemos enfrentarnos a naves enemigas en combate directo. Capitán Santos, dijo Maya, y su voz llevaba una nota de explicación paciente que de alguna manera lograba sonar más amenazante que un desafío directo, usted no necesita enfrentarlos en combate directo. Solo necesita acercarse lo suficiente para descargar su carga de maneras creativas. Observé con fascinación cómo Maya comenzaba a coordinar lo que solo podría describirse como la acción de flota más poco convencional en la historia registrada. Los cargueros comenzaron a arrojar sus cargas en puntos estratégicos, creando obstáculos y campos de escombros que obligaron a las naves del enjambre del vacío a alterar sus patrones de ataque. Las naves mineras usaron su equipo industrial para cortar trozos de los cascos enemigos. Incluso los transatlánticos de pasajeros se involucraron, usando su velocidad y maniobrabilidad superiores para desviar el fuego enemigo de las naves de combate. Esto es una locura, murmuró alguien por el sistema de comunicación. Esto está funcionando, Maya replicó de inmediato. Miren sus pantallas tácticas. La coordinación enemiga se está rompiendo. No pueden adaptarse a tácticas que nunca antes habían encontrado. Ella tenía razón. Gran parte del enjambre del vacío, que había estado operando con una precisión mecánica apenas una hora antes, ahora estaba disperso por el campo de batalla en grupos más pequeños, tratando de lidiar con amenazas para las que no habían sido programados. Contenedores de carga llenos de explosivos mineros, haces de corte industriales usados como armas, y naves convertidas en misiles guiados. Era caos. Era improvisación. Era completamente contrario a cada principio de la ciencia militar. Y era devastadoramente efectivo. Defiant, aquí comandante Park, llegó una transmisión del Cuerpo de Defensa de Seoul. Naves enemigas están comenzando a retirarse de los sectores 7 y 9. Repito. Tenemos fuerzas enemigas en retirada total. Confirmado, añadió el capitán Reeves de la Guardia Colonial de Marte. La coordinación del enjambre del vacío parece estar completamente interrumpida. Están operando como unidades individuales en lugar de una fuerza unificada. La voz de Maya llevaba una nota de sombría satisfacción. Esa es la cosa con las mentes colmena. Son muy eficientes cuando todo sale según lo planeado. Pero cuando empiezas a hacer cosas que nunca antes han visto, no saben cómo responder. Me encontré grabando cada detalle de este combate con creciente asombro. En el espacio de 2 horas, Maya Torres había tomado una flota desmoralizada y dispersa y la había convertido en algo que se asemejaba a una manada de depredadores muy creativos y muy enojados. No solo había cambiado las tácticas. Había cambiado la naturaleza misma del conflicto. Todas las naves, continuó Maya, mantengan la presión sobre los grupos enemigos aislados. No permitan que se reagrupen. Usen todo lo que tengan disponible como armas. Sean impredecibles. Háganlos temer enfrentarse a nosotros. Capitana Torres, llegó una transmisión del teniente Kim de la Fuerza de Defensa del Borde Exterior. Mi tripulación solicita permiso para hablar con usted directamente. Póngalos en línea. Capitana, llegó una voz que sonaba muy joven y muy decidida. Queríamos que supiera que estamos con usted. Cualesquiera que sean las órdenes que dé, las seguiremos. Mensajes similares comenzaron a inundar el sistema de comunicación. Nave tras nave, tripulación tras tripulación, expresando su confianza en el liderazgo de Maya. Era algo sin precedentes. Personal militar de docenas de especies y entidades políticas diferentes, todos declarando su lealtad a una capitana humana a quien nunca habían conocido, basándose enteramente en su capacidad para mantenerlos con vida cuando su propio liderazgo había fallado. Gracias, respondió Maya simplemente. Ahora, terminemos esta pelea. Mientras observaba la pantalla táctica que mostraba a nuestras fuerzas ganando impulso contra un enemigo que parecía invencible horas antes, me di cuenta de que estaba presenciando algo que remodelaría el pensamiento militar en toda la galaxia. Maya no solo estaba ganando una batalla imposible.
Estaba redefiniendo lo que significaba luchar una. Y el enjambre del vacío estaba a punto de aprender por qué los humanos habían conquistado su propio planeta mucho antes de que siquiera se lanzaran a las estrellas. La solución humana. 3 horas después de lo que los historiadores llamarían más tarde la batalla de las probabilidades imposibles, me encontré cuestionando no solo la doctrina militar, sino las leyes fundamentales de la física, la probabilidad y el sentido común. Maya había logrado de alguna manera reducir la guerra a sus elementos más básicos: creatividad, desesperación y una capacidad aparentemente ilimitada para tomar decisiones terribles que de alguna manera resultaban brillantes. Nos quedaban 23 naves, 23 embarcaciones, representando los restos maltrechos de lo que una vez había sido la fuerza militar más poderosa jamás reunida en la galaxia. Por cada métrica que importaba, deberíamos haber estado muertos, dispersos o huyendo hacia la salida de hiperespacio más cercana a máxima velocidad. En cambio, estábamos ganando. Todas las naves restantes, la voz de Maya crepitó a través del sistema de comunicación, logrando sonar a la vez exhausta y energizada. Fórmense en mi posición. Vamos a intentar algo que o bien terminará esta batalla o nos matará a todos de una manera espectacular. Capitana Torres, llegó la voz del comandante Bass desde la plataforma de defensa real. Con todo respeto, la mayoría de sus planes de hoy han caído en esa categoría. La risa de Maya fue aguda y ligeramente desquiciada. Comandante, la diferencia es que esta vez no solo estoy sugiriendo que hagamos algo demente. Estoy sugiriendo que hagamos algo tan completa, absoluta y fundamentalmente demente que el enemigo no lo verá venir porque ninguna especie racional lo consideraría jamás. Ajusté mi equipo de grabación y me preparé para lo que sospechaba que sería la innovación táctica más brillante de la historia galáctica o la forma más creativa de suicidio masivo jamás documentada. Capitán, dijo el comandante Park del Cuerpo de Defensa de Sol con cautela, ¿qué propone exactamente? La respuesta de Maya fue inmediata y entregada con el tono casual de alguien que pide café. Vamos a embestir la nave nodriza del enjambre del vacío. El silencio que siguió fue tan completo que por un momento me pregunté si todos los sistemas de comunicación de la flota habían fallado simultáneamente. Entonces comenzaron las respuestas y llegaron en una avalancha de diferentes idiomas, todas expresando variaciones del mismo concepto básico: rechazo absoluto, completo y total a cualquier cosa que se pareciera a ese nivel de locura suicida. Capitana Torres, dijo el comandante Bass lentamente. La nave nodriza mide aproximadamente 15 kilómetros de largo y parece estar construida de alguna forma de metal viviente. Embestirla sería un suicidio. Sí, Maya estuvo de acuerdo alegremente, lo sería, por eso no lo esperarán. Capitán, interrumpió el teniente Kim de la Fuerza de Defensa del Borde Exterior. Incluso si pudiéramos penetrar sus defensas, nuestras naves no tienen suficiente masa para causar un daño significativo a una embarcación de ese tamaño. Tiene toda la razón, respondió Maya. Por eso no vamos a embestirla con nuestras naves. La pausa que siguió estaba preñada del tipo de tensión que suele reservarse para anunciar el fin de las civilizaciones. Capitana Torres, me escuché decir, aparentemente habiendo decidido abandonar mi papel de observador neutral, ¿con qué exactamente vamos a embestirla? La sonrisa de Maya fue audible a través del sistema de comunicación. Observador Vex, vamos a embestirla con un asteroide. Un asteroide muy grande y de movimiento muy rápido con toda nuestra carga explosiva restante atada a él. Este fue el momento en que me di cuenta de que los humanos no solo piensan fuera de la caja. Toman la caja, la llenan de explosivos y la usan como arma. Hay un campo de asteroides aproximadamente a 200.000 kilómetros de nuestra posición actual, continuó Maya, aparentemente habiendo considerado esto con detenimiento. Planetoide de clase 7, de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro, composición metálica densa, perfecto para nuestros propósitos. Capitana, dijo el comandante Bass, y su voz llevaba el tipo de paciencia cuidadosa que suele reservarse para calmar a la gente de situaciones peligrosas, ¿cómo propone exactamente mover un asteroide de 3 kilómetros y apuntarlo a un objetivo en movimiento? Fácil, replicó Maya. Usamos nuestras naves como remolcadores, acoplamos haces tractores y el empuje de los motores para darle velocidad inicial. Luego atamos cada carga minera, torpedo, ojiva y dispositivo explosivo que nos quede a la superficie. Cuando golpee la nave nodriza, todo el asteroide se convierte en un arma de energía cinética con una carga explosiva a escala nuclear. La belleza de este plan, me di cuenta con creciente horror, no era que fuera tácticamente sólido. No era que siguiera principios militares establecidos.
La belleza de este plan era que era tan completa y absolutamente descabellado que ninguna especie sensata lo habría considerado jamás, lo que significaba que el enjambre del vacío no tendría protocolos defensivos para contrarrestarlo. Capitana Torres, dijo el teniente Kim con cautela, este plan requiere que nos acerquemos peligrosamente al campo de asteroides mientras estamos bajo fuego enemigo, que acoplemos nuestras naves a un enorme trozo de roca y que luego, de alguna manera, coordinemos nuestros movimientos con la suficiente precisión para apuntar un planetoide a un objetivo en movimiento mientras nos disparan un enemigo que quiere comernos. Eso es correcto, confirmó Maya. Y si cometemos el más mínimo error de cálculo, o fallamos el objetivo por completo o quedamos atrapados en la explosión cuando el asteroide impacte. También correcto. Y nuestras naves quedarán efectivamente indefensas mientras estemos acoplados al asteroide, lo que nos convierte en blancos fáciles para los cazas enemigos. Absolutamente correcto. El teniente Kim hizo una pausa por un momento. Me encanta. ¿Cuándo empezamos? Fue entonces cuando realmente comprendí la diferencia fundamental entre los humanos y todas las demás especies de la galaxia. Cuando se enfrentan a probabilidades imposibles y a una muerte segura, la mayoría de las especies intentan encontrar una solución razonable. Los humanos, por otro lado, deciden que si van a morir de todos modos, bien podrían hacer algo que será recordado por el resto de la historia galáctica. Todas las naves, formen en mi rumbo, ordenó Maya. Haremos nuestra incursión en el campo de asteroides en 15 minutos. Preparen toda la carga explosiva restante para el montaje externo. Y que alguien me encuentre un voluntario para quedarse atrás y detonar manualmente las cargas si nuestros sistemas remotos fallan. Yo lo haré, llegaron 3 voces simultáneamente, seguidas de una discusión que de alguna manera logró ser tanto conmovedora como completamente desquiciada, mientras múltiples miembros de la tripulación se ofrecían voluntarios para lo que era esencialmente una misión suicida. La voz de Maya cortó el debate. Cruzaremos ese puente si llegamos a él. Ahora mismo, concéntrense en llevarnos vivos a ese campo de asteroides. Mientras nuestra pequeña flota comenzaba a acelerar hacia lo que generosamente podría llamarse nuestro asalto final, me encontré maravillado por la situación táctica. El enjambre del vacío, habiéndose adaptado a nuestras tácticas poco convencionales anteriores, ahora estaba posicionado para contrarrestar ataques de golpear y huir, maniobras de emboscada y ataques coordinados por pequeños grupos de naves. Lo que no estaban posicionados para contrarrestar era 23 naves intentando convertir un trozo de roca espacial en el misil guiado más grande de la historia registrada. Fuerzas enemigas se están moviendo para interceptar, informó el comandante Park. Múltiples naves del enjambre del vacío se están separando de la formación principal. Que vengan, replicó Maya. Cuantas más naves nos envíen, menos naves tendrán defendiendo su nave nodriza. Observé la pantalla táctica mientras nuestras fuerzas se enfrascaban en lo que solo podría describirse como el juego del quítame aquí más elaborado jamás jugado. Las naves de Maya se lanzaban a través del campo de asteroides, usando las enormes rocas como cobertura mientras las naves del enjambre del vacío intentaban acorralarlas. Era una danza mortal realizada a velocidades que hacían que mis sensores lucharan por mantenerse al día. Asteroide objetivo adquirido, anunció Maya. Todas las naves, prepárense para las maniobras de acoplamiento. Esto se va a poner interesante. Mientras observaba a la flota humana comenzar su plan imposible, me di cuenta de que en algún momento de las últimas horas, la naturaleza fundamental de esta batalla había cambiado. Ya no luchábamos por la supervivencia. Luchábamos para demostrar que a veces la mejor manera de resolver un problema imposible es convertirlo en el problema de todos los demás. El enjambre del vacío estaba a punto de aprender esa lección por las malas. Si alguien me pregunta alguna vez cómo definir el concepto de caos controlado, simplemente les mostraré la grabación de 23 naves intentando convertir un asteroide de 3 kilómetros en un arma de precisión guiada mientras están bajo ataque de monstruos espaciales bioorgánicos. Contra toda lógica. Fue simultáneamente la demostración de coordinación táctica más aterradora y más impresionante que jamás he presenciado. La nave de Maya, el Defiant, había tomado la posición de liderazgo en lo que ella generosamente llamó Operación Exceso Ridículo. Su nave estaba unida a la sección delantera del asteroide, con las otras naves distribuidas alrededor de la enorme roca como rémoras en un tiburón particularmente grande y explosivo. Todas las naves reportan listas, anunció el comandante Park. Su voz con el tipo de calma profesional que sugería que o había alcanzado la paz interior perfecta o había renunciado completamente al concepto de autopreservación. Las cargas explosivas están en posición, añadió el teniente Kim.
Tenemos suficiente potencia de fuego atada a esta roca para partir una luna. Perfecto, replicó Maya, y pude oír la satisfacción salvaje en su voz. Comiencen la secuencia de aceleración. Fijar objetivo en la nave nodriza del enjambre del vacío. Este será el espectáculo de fuegos artificiales más grande de la historia galáctica. El asteroide comenzó a moverse lentamente al principio, luego con creciente impulso mientras 23 naves coordinaban su empuje para impulsar el enorme trozo de roca hacia su objetivo. Era hermoso, de la misma manera que son hermosos los desastres naturales, imponentes, aterradores y completamente imparables una vez que se ponen en marcha. La respuesta del enjambre del vacío fue inmediata y de pánico. Cada nave enemiga en el área inmediata convergió en nuestra posición, aparentemente habiendo descubierto que un asteroide de 3 kilómetros cubierto de explosivos y dirigiéndose hacia su nave nodriza representaba lo que los analistas militares llamarían una amenaza significativa para los objetivos operacionales. Cazas enemigos entrantes, informó el comandante Bass. Múltiples grupos de ataque cerrando sobre nuestra posición. Todas las naves, mantengan el empuje, ordenó Maya. No rompan la formación. Solo tenemos una oportunidad para esto. Lo que siguió fue quizás la batalla espacial más desigual de la historia registrada. Nuestras naves, ancladas al asteroide e incapaces de maniobrar libremente, eran blancos fáciles para los cazas del enjambre del vacío. Pero Maya había anticipado este problema con el tipo de pensamiento táctico que habría impresionado a los generales y horrorizado a los inspectores de seguridad. Todas las naves, prepárense para la velocidad de embestida, anunció. Si quieren acercarse lo suficiente para atacarnos, tendrán que acercarse lo suficiente para que nosotros les ataquemos a ellos. El Defiant se estremeció bajo múltiples impactos de biotorpedos, el blindaje de su casco comenzando a ceder y agrietarse. Las luces de advertencia parpadearon en mis transmisiones de observación mientras sus sistemas de soporte vital comenzaban a fallar. Pero Maya mantuvo su nave anclada al asteroide, sus motores a máxima potencia, impulsando el arma masiva hacia su objetivo. Capitana Torres, llegó la voz del teniente Kim a través de comunicaciones llenas de estática. Mi nave ha perdido los motores principales. Integridad al 15%. No puedo mantener el empuje. Entendido, replicó Maya. Deshacíense y retrocedan. Podemos terminar esta carrera con las naves restantes. Negativo, capitana. Me quedo con la formación. Si este asteroide golpea el objetivo, quiero ser parte de ello. Este fue el momento en que me di cuenta de que Maya Torres había logrado algo que ninguna cantidad de entrenamiento militar o maniobra política podría lograr. Había inspirado lealtad absoluta en personas que apenas la conocían, basada enteramente en su disposición a liderar con el ejemplo y su completa negativa a abandonar a cualquiera bajo su mando. Todas las naves, aproximación final, anunció Maya mientras la nave nodriza del enjambre del vacío se hacía más grande en nuestras pantallas tácticas. La secuencia de detonación comenzará en 30 segundos. Cualquier nave que aún pueda maniobrar debería desacoplarse ahora y ponerse a salvo. Ni una sola nave se desacopló. 10 segundos para el impacto, continuó Maya, su voz firme a pesar de que su nave literalmente se desintegraba a su alrededor. Sistemas de detonación remota armados. Si el remoto falla, detonaré manualmente. Capitana, dijo el comandante Park en voz baja, ha sido un honor servir con usted. El honor ha sido mío, respondió Maya. Todas las naves, prepárense para el impacto. El impacto fue visible desde 6 sistemas estelares. El asteroide de 3 kilómetros, moviéndose a aproximadamente el 15% de la velocidad de la luz y transportando suficiente carga explosiva para arrasar un pequeño planeta, golpeó la nave nodriza del enjambre del vacío justo en el centro. Por un breve momento, no hubo más que luz. Una luz pura y brillante que convirtió la noche en día en la mitad del sector. Cuando mis sensores finalmente se recalibraron y el plasma se dispersó, la nave nodriza del enjambre del vacío había desaparecido. No dañada, no inhabilitada, sino completa y totalmente aniquilada junto con aproximadamente la mitad de su flota restante que había sido atrapada en el radio de la explosión. Las naves restantes del enjambre del vacío, de repente privadas de su coordinación central y enfrentadas a la constatación de que sus enemigos estaban aparentemente dispuestos a volar asteroides enteros para ganar una pelea, hicieron lo que cualquier entidad orgánica sensata haría cuando se enfrenta a ese nivel de violencia creativa. Huyeron. Fuerzas enemigas en retirada total, informó alguien a través de la estática de comunicación. Repito.
Todas las naves del enjambre del vacío están huyendo del sistema. Me senté en mi cápsula de observación, mirando la pantalla táctica con asombro total. Habíamos ganado contra probabilidades imposibles, con números inferiores, usando tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Realmente habíamos ganado. Aquí, Capitana Torres, llegó la voz de Maya a través del sistema de comunicación, aunque apenas era reconocible a través de la estática y los informes de daños. Reporten todas las naves. ¿Quién sigue ahí fuera? Las respuestas llegaron lentamente. Transmisiones dispersas de naves que de alguna manera habían sobrevivido a la explosión. 12 embarcaciones informaron, con sus tripulaciones maltrechas pero vivas. El Defiant estaba entre ellas, aunque apenas. La nave de Maya había perdido motores, soporte vital y la mayor parte de su blindaje del casco, pero ella estaba viva y seguía transmitiendo. Bueno, dijo Maya, y pude oírla sonreír a través de la estática de comunicación, pudo haber sido peor. En los días que siguieron, a medida que llegaban las naves de rescate y la magnitud de lo sucedido comenzaba a asimilarse, observé cómo la actitud de la galaxia hacia los humanos experimentaba un cambio fundamental. Maya Torres no solo había ganado una batalla imposible. Había demostrado que el pensamiento táctico humano operaba sobre principios que otras especies nunca habían considerado. Y las academias militares de 12 sistemas comenzaron a añadir nuevos cursos a sus currículos: tácticas de guerra no convencionales, utilización creativa de recursos, metodología estratégica humana. La batalla se convirtió en un estudio obligatorio para cualquiera que buscara avanzar en las fuerzas de defensa galácticas. Pero más que eso, Maya Torres se había convertido en algo que trascendía el rango militar o la autoridad política. Se había convertido en una leyenda, un símbolo de lo que era posible cuando alguien se negaba a aceptar que un problema era irresoluble. 6 meses después, cuando presenté mi informe final sobre el combate, incluí una recomendación que habría sido impensable antes de presenciar el liderazgo de Maya en acción. Sugerí que los oficiales tácticos humanos fueran integrados en cada flota de defensa importante de la galaxia, no porque fueran necesariamente mejores guerreros que otras especies, sino porque abordaban la guerra con una mentalidad que podía adaptarse a cualquier situación. La recomendación fue aprobada por unanimidad. Maya Torres, la capitana más joven en la historia de la flota, se había convertido en la líder militar más influyente de su generación por el simple hecho de negarse a morir en silencio, cuando el universo le decía que debía hacerlo. Y mientras archivaba mis informes finales de observación, me encontré preguntándome qué otros problemas imposibles podrían resolver los humanos si simplemente les diéramos la oportunidad de ignorar por completo todo lo que creíamos saber sobre cómo resolverlos. La galaxia, me di cuenta, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante.